Hola, hola, mi nombre es Víctor Adán Gutiérrez Cruz y otra vez con un tema que es medio complicado de entender para muchos sobre los espíritus que muchos no creen que existen o muchos creen que sí existe el mal y que existe también el bien, pero por lo regular siempre se da a denotar más las cosas malas, a veces son las que más pesan sobre las personas y o nunca se toman en cuenta las cosas que hace uno bien y aparentemente en algunos casos, o sea, pesa más el mal sobre el bien. Y pues a través de la historia aparentemente es así y parece que creo poder tener la respuesta más clara que cambiaría muchas cosas en la vida de muchas personas, no solamente la, la mía o quizás si ni no cambie en la mía, pero en un futuro si se llegara a realmente a cambiar la imagen que tiene uno de Jesús crucificado en la iglesia, pues esa imagen cambiaría totalmente muchas cosas. O sea, muchas cosas que se hablan de lo mal que está en la música, lo mal que está en otras cosas o en la política, en cosas así. La principal cosa que está mal es esa, la de tener a Jesús en una cruz cuando Él realmente resucitó al tercer día, según nos cuentan las escrituras y que yo creo claramente que así fue. Y entonces, ¿por qué se tiene una imagen de un Jesús Salvador que es hijo de Dios y que a su vez es trino, por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es uno solo? ¿Por qué se tiene una imagen de Él en su Trinidad, o sea, Hijo crucificado, si Él es el que vino a salvarnos? ¿Cómo tenemos a nuestro Salvador en una cruz? Y pues indagando y mirando y teniendo estos diálogos mentales y a su vez también mirando algunos videos, pues me doy cuenta que en realidad lo que pasó es que en esa época siempre fueron perseguidos los católicos y que se les dio el nombre de cristianos, pero en una doble forma, porque tenían el poder, los que tenían el poder pues seguían teniendo el poder como cristianos, pero un poder malo, aparentemente bueno, y oprimiendo a los católicos, pero eran llamados cristianos, pero ese nombre era como de opresión, de cristianos, de muerte, de cruz, de tenernos siempre oprimidos y castigándonos siempre con echándonos la culpa de todo más que nada y manteniéndonos en una pobreza y en manteniéndonos ignorantes de muchas cosas. Y por eso se le adoptó o se le dio el nombre de cristianos, algunos con poder, con dinero, con religión, poderío, y los cristianos pobres, oprimidos y siempre pisoteados e manteniéndolos ignorantes, como aún se sigue haciendo de esta manera todavía eso. Y entonces lo que pasó fue que me di cuenta que en esos años antes de Cristo siempre se esperaba al Salvador, o sea Jesús, y ya se practicaba la religión, lo que es los judíos ya tenían religión y todo, pero también había otros que también se habían agarrado de esa misma religión, pero eran oprimidos y cosas así que a veces son difíciles de explicar y entender. Pero entonces, una vez que Jesús resucitó y precisamente a la hora que murió tembló y muchos se dieron cuenta y dijeron, oh, realmente este era el Hijo de Dios, pero ya lo habían matado. Y aún así saben que resucitó, porque llegó a cenar todavía con sus discípulos y se dieron cuenta que realmente había resucitado, o sea, él venció a la muerte
fue a los infiernos y salvó a las almas que habían sido mandadas ahí a causa de los que realmente son los pecadores, y fue a salvar a los que injustamente fueron mandados al infierno. O sea que él venció la muerte, fue a los infiernos a salvar las almas de personas que fueron injustamente mandadas ahí. Y de ahí subió al cielo y quiso que se siguiera predicando la fe y el creer que realmente existe ese Dios y que realmente existe ese poder de morir y que existe la vida eterna. Y entonces, ¿por qué lo tenemos en una forma de figurando que está muerto? Y entonces lo que me di cuenta en la historia, que existió un tal Constancio, el cual tuvo un hijo fuera de su matrimonio durante las guerras, pues, que había de por sí en esa época, y que más que nada eran de poderío, de religión, de poder, de tener poder pues sobre las demás personas y sobre los demás imperios que había en esa época, porque era época de emperadores. Y entonces este Constancio tuvo un hijo fuera de su matrimonio en una de esas guerras que pasó a un bosque, y había un señor que tenía una casa pequeña, pero pues donde podía descansar solamente una persona y los demás descansaban alrededor de ahí. Y pues como siempre se le metió la tentación a ese hombre, a Constancio, y pidió pues que, o quizás el mismo casero dijo, aquí tienes a mi hija, y la dio como que fuera suya esa noche de descanso, una niña igual de 16 años, que por ahí cuentan que a lo mejor estaba previamente embarazada, y el hijo no era, o sea, no se sabía de quién era. Y entonces este Constancio tuvo relaciones con ella, y al día siguiente se sintió mal él mismo por haber hecho eso. Y al casero, al dueño del lugar, le dijo, toma esta capa por si algún día se te ofrece algo, a lo mejor la necesitas. Y le dio su capa que él tenía como el líder de las tropas o del ejército de ese imperio. Después pasaron los años y seguían las guerras y las batallas entre estos guerreros, y pasó otra vez un ejército de él mismo. Y había un niño de 14 años, ya había nacido el supuesto hijo de Constancio. Y pasó, como les digo, estos guerreros otra vez, y salió ese niño de 14 años y empezó a hacerles maldades, a hacerles travesuras, y ya lo iban a golpear, y salió la mamá y le dijo, ¿qué les pasa? ¿Qué hacen con el niño? Ese niño es hijo de su jefe. Y entonces dije, ¿cómo puedes decir semejante tontería? ¿Por qué dices eso? Dice, pues permítanme demostrárselo. Y sacó la capa que había dejado Constancio. Y entonces esa capa, pues, al mirarla, los soldados dijeron, realmente este es hijo de Constancio. Y salieron asustados y fueron a su reino o a su imperio, y avisaron a Constancio que tenía un hijo por ahí, apartado de su imperio. Y entonces Constancio mandó a traer de volada a ese hijo, y a la mamá le dio educación, le dio todo, escuelas, vestimenta, todo lo que nunca jamás se hubiesen imaginado. Tuvo educación de todo y aprendió muy bien muchas cosas. Después Constancio, que quiso ser emperador, y tuvo que decir que a su concubina, la mamá de Constantino, que, o sea, la echó para poder ser emperador y así tener poder. Constancio fue mandado a otro lugar, a otro imperio, pero quedó Constantino el Grande, y era un gran guerrero. Y ese gran Constantino el Grande era un hijo ilegítimo fuera de su matrimonio o de ese imperio. Y ese Constantino se hizo muy grande, que ese fue el que cambió la historia en el catolicismo.
Pues a él se le vino una visión que era que si quería ganar una de unas batallas de las más duras que iba a tener, que tendría que poner a Jesús, la cruz, como símbolo principal en sus escudos y en la iglesia. Y así fue una batalla aún larga, pero que realmente fue una petición del mismo demonio, y que si ponía eso, iba a dejar de perseguir entonces a los cristianos, pero a cambio de qué? De tener un Dios, de tener un hijo de Dios muerto en una cruz. Esa era la petición que le hizo el diablo al mismo Constantino. Y por eso es que Jesús es representado de esa forma de humillación, de muerte. Y eso es lo que cambió toda la historia de nuevo, porque Jesús era representado de una forma viva, resucitada, y Constantino cambió esa imagen del Jesús vivo, del Dios vivo, lo volvió a poner en una forma crucificada y muerta, una fe muerta. Y es un Dios muerto al que quiso simbolizar ese demonio que se le metió a Constantino, el cual Constantino no era ni siquiera hijo legítimo, y hasta el momento no se sabe si realmente fue hijo de Constancio, y a lo demás lo tuvo fuera del matrimonio, fuera del imperio de aquella época. O sea que el diablo siempre estuvo buscando la forma de volver a atacar y de hacernos menos a los católicos, en primera llamándonos cristianos, doble sentido, y en poner a Jesús de nuevo en la cruz, simbolizando una fe que está en aparentemente muerta, aunque sabemos que está viva, pero con un símbolo de un Salvador muerto en una cruz. Eso está mal. Analícenlo y verán que lo que digo tiene gran verdad.